Hola, buenas tardes. Ya en 2 minutos iniciamos. Gracias. Está apagado el micrófono, Pili. Listo. ¿Ya me pueden ahora sí escuchar? ¿Me ven y ven mi pantalla? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les agradezco por estar aquí conectados en este webinar que es pues ya de los últimos del año. Y en esta ocasión yo, la doctora Pilar Salinas, coordinadora de servicios fijos de medicina industrial, les voy a hablar sobre el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, el cual viene pues como uno de los principales requerimientos para el cumplimiento de la norma 030 de la Secretaría de Trabajo publicada en 2009. Vamos a empezar. Ay. Otra vez está apagado tu micrófono, Pili. Denme un minuto, es que no cambia la presentación. Listo. Bueno, ahora sí, como les comentaba, pues este webinar va a tratar sobre el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. El contenido de este webinar va a ser, pues, como primera parte, las definiciones generales, el marco legal, el contenido propio del diagnóstico y al final vamos a revisar una guía para la elaboración del diagnóstico de salud que muy seguramente ya conocen algunos de ustedes en los servicios donde se encuentran. Entonces, bueno, vamos antes de pasar como a la definición, me gustaría hacerles como una analogía de lo que va a ser como pues nuestro diagnóstico de seguridad y salud contra, por ejemplo, lo que hacemos nosotros como médicos, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega con nosotros un paciente? Cuando llega con nosotros un paciente, pues llega a consultarnos por un malestar. Llega normalmente por eso, ¿no? Porque tiene algún malestar. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos interrogando, ¿no? Preguntamos, pues, cómo se llama, cuántos años tiene, tomamos varios datos de su identificación, tomamos datos interrogando desde cuándo le duele, cómo empezó el dolor, qué factores lo aumentan, qué factores los disminuyen, hacen que aparezca, hacia dónde va el dolor, lo pesamos, lo medimos, hacemos una exploración, tomamos ya como tal signos y no solo síntomas. En ocasiones llegamos a solicitar estudios de laboratorio, estudios de gabinete para poder corroborar nuestro diagnóstico, para sustentarlo.
y posteriormente pues llegamos como tal a un problema o a un diagnóstico, ¿no? Y posterior pues establecemos un plan terapéutico. Entonces, tomando ese ejemplo en el cual todos nosotros, tanto como médicos y enfermeros, estamos familiarizados en nuestro día a día desde la universidad, es exactamente lo mismo que vamos a hacer para hacer un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. En vez de un paciente, nuestro sujeto diagnóstico es la empresa, nuestro enfermo es la empresa, ¿no? Nuestro proceso, nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo. Tomar varios datos, en dónde está mi empresa, cuántos trabajadores son, qué les duele, qué les acontece, qué le duele a la empresa, al proceso. Voy a hacer mediciones, voy a establecer un diagnóstico y posteriormente un plan. Entonces, tomando como base esa analogía, creo que es algo muy sencillo. Entonces ya podemos darnos una idea de entonces qué vamos o en qué consiste el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente pues viene como en otras palabras, pero justo pues en la definición que nos da la norma 030. Justamente en la norma 030, la definición del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo nos dice que es la identificación de las condiciones físicas peligrosas o inseguras de los agentes que son capaces de modificar las condiciones del medio ambiente laboral, de los peligros que circundan al centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos, ya sean seguridad o salud, de ese centro de trabajo que le resulten aplicables. Aquí vemos que nos está diciendo que tenemos que identificar. Eso es lo principal, ¿no? Nos pide hacer una identificación de todo aquello que pueda representar un peligro o un riesgo para nuestros colaboradores, ya sea interno, o sea, del medio ambiente laboral, o externo, refiriéndose a los peligros circundantes. También desde aquí hace mención al cumplimiento de los requerimientos normativos. En la otra definición, ay, no cambia mi pantalla, ya. En la otra definición que tomé del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, es muy similar, solamente que aquí sí nos dice cuáles son los agentes que debemos tomar en cuenta, que son los que todos nosotros ya conocemos porque los hemos, pues porque trabajamos con ellos día a día y porque también en diferentes webinars que hemos dado aquí a lo largo del año se han estado repitiendo. Aquí sí nos dice que estos agentes son los agentes físicos, químicos, biológicos, incluyendo ya también los factores de riesgo ergonómico y psicosocial, que son como los que más últimamente han sonado, pero que siempre han existido. Entonces, esa es la otra definición que les quise mostrar, porque creo que está un poquito más completa, ya que sí nos habla de los agentes que se deben tomar en cuenta. Ahora, en cuanto al marco legal o por qué es necesario tener este diagnóstico de salud. Obviamente, pues lo más importante, además de cumplir un requerimiento legal, que obviamente trae ciertas consecuencias al no cumplirse, considero que lo más importante es que veamos que este diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a trabajar a lo largo del siguiente año. O va a ser, como les decía, de ahí la base para que salga nuestro plan terapéutico, llamémoslo así, para nuestra empresa, para curar lo que le adolece, para preservar la salud de nuestros colaboradores, que es nuestra razón de ser, para evitar que caigan en situaciones de riesgo, que sufran accidentes o riesgos de trabajo en general, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón principal por la cual debemos de contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, pues sí, no podemos dejar de lado que en todos los requerimientos legales, pues es un punto que nos auditan y con el cual estamos comprometidos a cumplir. Desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, que recordemos nos habla sobre el derecho a la salud,
y sobre el artículo 123, que nos dice que todos tenemos derecho al trabajo digno y socialmente, ay, se me fue la palabra, al trabajo digno en general, ¿no? Posteriormente, en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, también nos dice que debemos de cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a nuestros centros de trabajo. En todos los centros de trabajo que existan en el territorio mexicano, los patrones están comprometidos a cumplir con la norma 30, que es la que establece los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y en esta está contenido, como pueden ver aquí en el numeral 5.1, que debemos de contar con un diagnóstico de seguridad y salud. También en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo dice que tenemos que contar con un diagnóstico en el cual se muestren los estudios, análisis de riesgos y lo demás que forme parte del diagnóstico requerido. Vamos a ver a continuación qué es lo que debe de llevar, a qué se refiere con lo que requerido en el diagnóstico. La norma 030 dice en el numeral 6.1 que debemos de cumplir con 4 puntos que debe contener el diagnóstico. No nos dice qué estructura debe de llevar, no nos dice cómo debe de ir representada la información, si con mapas, si con gráficas, no es tan específico. Nosotros lo podemos hacer como a nosotros nos facilite, incluso para eso nosotros en IMEDI tenemos una guía, ahorita más adelante la vamos a revisar. No te dice cómo, pero sí te dice 4 puntos básicos que debe de contener como mínimo. Tampoco es limitativo, podemos incluir más cosas, pero como mínimo debe de tener, número 1, las condiciones físicas peligrosas o inseguras. Número 2, los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, su concentración, nivel y tiempo de exposición. Número 3, los peligros circundantes al centro de trabajo. Y número 4, la normativa aplicable. Estos son los 4 básicos que debe contener el diagnóstico. Está descrito en el numeral 6.1 y pues evidentemente al estar así pues es un punto auditable. Es de las primeras cosas que llegan a solicitar para revisión cuando tenemos alguna inspección. Tener el diagnóstico de seguridad y salud actualizado. Entonces, empezando con el apartado número 1 que nos dice que hay que describir las condiciones físicas peligrosas e inseguras. En esta parte, ya tuvimos de hecho un webinar en donde hablamos sobre hacer justamente esta identificación de condiciones físicas peligrosas, identificación de riesgos y demás. Pero pues vamos a hacer un breve recordatorio para saber cómo lo vamos a, o qué vamos a plantear en este punto en nuestro diagnóstico. Antes de entrar a esto, sí me gustaría nada más decirles o recordarles que todo lo que vamos a poner nosotros en nuestro diagnóstico ya está trabajado. Si nosotros hemos cumplido con todo nuestro programa de salud de este año, realmente todo esto ya lo tenemos hecho. Lo único que tenemos que hacer es documentarlo, integrarlo en este diagnóstico. Pero realmente todo esto ya se ha realizado. Si se ponen ustedes a recordar conforme vayamos viendo la presentación, son cosas que ustedes ya tienen realizadas. O idealmente a este punto ya todo esto debe de estar realizado, documentado, y ya lo único que vamos a hacer es integrarlo en este diagnóstico al final. Entonces, ahora sí, como les decía, pues esta identificación de condiciones físicas peligrosas e inseguras no es nada del otro mundo, sino otra cosa que nuestra matriz IPERC. Si recordarán, hace como 3, 4 meses tuvimos nuestro webinar de justamente la identificación de riesgos y nos explicaron ahí cómo elaborar la matriz IPERC. Básicamente esto sale de los recorridos que nosotros realizamos en planta, de la revisión documental, de los procedimientos de trabajo existentes en la empresa, de las capacitaciones que se brindan, de los análisis de riesgo con los que ya cuentan incluso muchas empresas,
son cosas que ya tenemos elaboradas. ¿Cómo vamos a identificar estas condiciones físicas peligrosas e inseguras? Para esto tenemos que literalmente estar empapados del día a día dentro del proceso productivo de nuestra empresa. Tenemos que vivir prácticamente en recorridos en la empresa para conocer a detalle el proceso y empaparnos de todas las actividades que se realizan, porque así es como nosotros podemos observarlas e identificar qué está bien y qué está mal. Y no solamente observar, que es justo lo que dice el punto, el recuadro 2, debemos de detectar estos peligros utilizando todos nuestros sentidos. Muchas veces la misma gente que ya trabaja ahí en la empresa, pues como está tan acostumbrada al día a día, puede haber situaciones que realmente son peligrosas y que ellos ven absolutamente normal porque están acostumbrados ya a trabajar así, porque es algo de todos los días para ellos. Pero nosotros y seguridad, debemos de tener pues una visión más amplia y una capacidad de aplicar todos nuestros sentidos para detectar este tipo de condiciones. Observar, escuchar, incluso oler, fugas de gas, fuga de si huele algún solvente, si escucho demasiado ruido en un área, si escucho que hay una fuga, si veo algo peligroso, demás. Aquí para esto es importantísimo estar pues atentos a todas las situaciones. Y obviamente pues preguntar ante cada hecho o situación que llame nuestra atención. La gente que trabaja ya en esos procesos del día a día está muy empapada de todo lo que se realiza ahí. Creo que la mejor persona que te puede dar un recorrido por la planta y conoce bien el proceso es el mismo trabajador que lo realiza en su día a día. Y muchas veces ellos te resuelven demasiadas dudas que te pueden llegar a surgir, cosas que te pueden parecer extrañas. Todo eso siempre es importante pues preguntar. Y obviamente ya que hicimos esta identificación, que revisamos con qué periodicidad se realizan, con qué frecuencia, cuántas personas realizan la actividad, si se cuentan o no se cuentan con procedimientos, con protocolos, si la gente está capacitada o no, que son todos esos datos lo que nos pide la matriz IPERC. Entonces, hacemos una evaluación ya que te va a asignar qué actividades o qué condiciones son las que hay que darle prioridad de acuerdo a qué tan críticas son. Y entonces eso es lo que abarcaríamos en esta primera parte, en lo que se refiere a condiciones físicas peligrosas e inseguras. La segunda parte del diagnóstico que nos dice es sobre los agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos o psicosociales. Nosotros en IMEDI, si recuerdan, desde su inducción, cuando entran a laborar con nosotros y en las webinars anteriores, recordarán este esquema que es justamente como nosotros en IMEDI manejamos la clasificación de los factores de riesgo. Utilizamos esta clasificación como nos hemos escuchado por ahí, no es que sea la perfecta, la que esté publicada, la que se deba de hacer, pero para nosotros en el día a día aplicarlo y demás, esta nos resulta muy útil y es como nosotros lo manejamos en IMEDI, en nuestros centros de trabajo. Lo clasificamos primero en agentes físicos, en el cual van a encontrar estos factores como son el ruido, que prácticamente en todos los centros de trabajo existe. En algunas partes pueden incluirse la radiación, temperaturas ya sea elevadas o abatidas, las vibraciones, la iluminación o riesgos eléctricos. Para los agentes químicos, que también prácticamente en cualquier planta, sea cual sea el giro, hay presencia de agentes químicos. Entonces aquí los clasificamos en polvos, humos, gases y vapores. Los agentes mecánicos, que también son súper frecuentes, casi inherentes a cualquier proceso, que los dividimos en estáticos y dinámicos. Y agentes biológicos, aquí encontramos animales, hongos, virus, bacterias.
Los ergonómicos y psicosociales, que ahorita pues están sonando mucho, pero que pues siempre han existido también. En los ergonómicos encontramos 3, que son las posturas forzadas, movimientos repetitivos y manejo manual de cargas. Y los psicosociales, en donde tenemos carga de trabajo, organización del trabajo y ambiente de trabajo. Todos estos factores de riesgo deben de ir identificados en nuestro diagnóstico. Como les mencionaba, la norma no te dice cómo plasmarlo, si lo vas a hacer con dibujitos, con un mapa, con tablas, no te dice cómo, pero sí debemos de plasmarlo. En nuestra guía tenemos este esquema, seguramente muchos de ustedes ya lo ubican, de la guía. No es otra cosa más que obtener el layout de la planta y, si se dan cuenta, están señalizadas o delimitadas las áreas de trabajo de toda la planta. En cada área nosotros podemos colocar un simbolito que represente a cada uno de nuestros agentes. Por ejemplo, aquí les puedo decir que esta bocinita significa que aquí hay presencia de ruido. Que aquí hay presencia de sustancias químicas, que aquí hay presencia de vehículos de motor, que aquí hay presencia de factor de riesgo psicosocial y demás. Esta es una manera muy, pues creo que visible, muy amigable a la vista de representar este punto que nos solicita la norma, que son los factores de riesgo. Lo pueden realizar así, incluso para que se vea más claro por área, o lo pueden hacer incluso en una tabla donde venga el área de trabajo y cuáles son los riesgos presentes. No solamente también necesitamos esto para hacer nuestra identificación de los agentes los factores de riesgo, sino este esquema que también ustedes ya conocen, porque ya también se ha visto. No se trata únicamente de poner, sí, tengo este riesgo, ¿no? Sino también de que, pues, toda la gestión de ese riesgo. ¿Qué hicimos con él? ¿Qué controles hicimos? Si realmente si no solo lo identificamos, sino también lo evaluamos y demás. Y para eso está este cuadrito que también no se estresen, esto ya lo hemos realizado a lo largo del año. ¿Qué hacemos? Identificamos con un recorrido, con entrevistas a los colaboradores, con la revisión de los requerimientos normativos o algunos documentos de referencia que tenga la empresa. Identificamos qué peligros pueden existir y posteriormente hacemos una estimación y una valoración para entonces sí determinar la probabilidad de que este peligro ocurra. Entonces, ¿qué necesitamos? Por supuesto, conocer el proceso productivo y identificar los puestos de trabajo de este proceso. Posteriormente, ¿qué peligros tenemos por puesto? No todos los puestos están expuestos a los mismos peligros, entonces hay que identificar qué peligros existen por puesto, qué puestos existen por área y así hacemos la identificación a grandes rasgos. Si tienen duda más específica sobre esta parte, pueden encontrar nuestro webinar en nuestro canal de YouTube, pero es algo que seguramente todos ya realizaron en sus plantas. Posteriormente, entonces, la estimación, en donde lo podemos hacer con una estimación, con una observación directa o incluso apoyarnos de métodos de medición y análisis. Obtenemos esta información, pues, apoyándonos del área de seguridad que se encarga de realizar las mediciones ambientales de cuánto ruido hay, en qué áreas, qué tanta es la exposición a tal agente químico y demás. Sí requerimos ese tipo de información para poder hacer el análisis del riesgo completo. Y posteriormente la valoración, que es lo que hacemos con la matriz IPERC. Le asignamos un valor numérico para saber cuál es la criticidad de ese riesgo. Y para concluir o para cerrar el ciclo, hacemos medidas de control. Sabemos que lo ideal es actuar para eliminar la fuente. Si esto no se pudiera, pues entonces actuar en el medio
con controles de ingeniería, controles administrativos y si no, por último, en la persona con la utilización del equipo de protección personal. Pero todo esto en conjunto es lo que es como tal la gestión del riesgo y es un ciclo continuo y solamente es como el paso intermedio para llegar a como tal lo que es la prevención. Ya que hicimos todo esto, entonces ya podemos enfocar ahora sí cómo voy a prevenirlo, ¿no? El tercer punto que nos dice sobre los peligros circundantes al centro de trabajo. Todo lo que llevamos anteriormente visto son cosas internas, peligros internos, que es como tal que genera la empresa. Pero también es importante tomar en cuenta los peligros circundantes a la empresa. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les traje esta clasificación de peligros circundantes que podemos encontrar. Los de tipo geológico, que pueden ser, por ejemplo, si estamos en territorio donde se conoce que es una zona donde son muy frecuentes los sismos, donde el suelo sufre demasiada erosión y puede haber socavones, no sé, ese tipo de cosas. De tipo hidrometeorológico, si somos cercanos a una costa, por ejemplo, hay centros de trabajo que están en zonas costeras y que por lo tanto tienen más probabilidades de sufrir tormentas, incluso algunos huracanes, tormentas eléctricas y demás. De tipo sanitario, pues el ejemplo más claro y que actualmente estamos viviendo, las pandemias, incluso por ahí brotes de alguna enfermedad o demás, donde sean enfermedades endémicas, por ejemplo, en zonas más al sur, como el Zika, el dengue, pues ese peligro es importante que se tome en cuenta, ¿no? De tipo químico, pues ese también es muy común, tener estaciones de gas, estaciones de gasolineras y demás, de este tipo de peligros que representen un peligro para la empresa. Y por último, los de tipo socio-organizativo, que hace referencia principalmente a, por ejemplo, huelgas, cierre de vialidades, accidentes, incluso asaltos. Todo esto es importante que se tome en cuenta porque pues no solamente puede afectar directamente a la empresa, sino pues obviamente a nuestros colaboradores, ¿no? Y que al final pues todo se ve reflejado en un impacto hacia la empresa. ¿De dónde podemos tomar este tipo de información? Yo por ahí buscando justo para elaborar diagnósticos de salud, en ocasiones previas, pues por ahí en las páginas oficiales del gobierno municipal de nuestro municipio donde esté nuestro centro de trabajo, podemos encontrar toda esta información. Hacen ellos estudios justamente del tipo de suelo de, por ejemplo, Tlalnepantla. Te dicen qué áreas o qué zonas tiene Tlalnepantla. Te dicen que tienen una zona industrial, te dicen que tiene una zona, por ejemplo, de cultivo, hacen un estudio de suelos, hacen un estudio meteorológico, te dicen cuánto es la probabilidad de lluvia al año, cómo está la red del drenaje, para ver si sufre de inundaciones frecuentes o no. Hacen obviamente estudios sanitarios para saber la prevalencia de ciertas enfermedades. Incluso de vialidades también. Entonces, todo este tipo de agentes son estudiados por el municipio y lo pueden encontrar en la página del municipio donde se encuentre su empresa. Ahí es un poquito de buscarle, pero lo encuentran. Yo encontré específicamente de Tlalnepantla un documento que estoy seguro que pues todos los municipios lo tienen, entonces ahí pueden tomar este tipo de datos. Y el punto 4 que nos habla sobre la normativa aplicable. Dice también entonces que debemos de tener ahí descrito qué normas le aplican a mi centro de trabajo. Les voy a hablar de manera general porque también de esto ya tuvimos un webinar, o sea, lo repito porque quiero que se den cuenta que todo este año los hemos venido preparando para este punto de realizar nuestro diagnóstico. Todos los webinars que tuvimos
fueron pues precisamente pensados en hacer el cumplimiento de todo lo que debemos realizar en la empresa y que al final se va a ver reflejado en este diagnóstico de salud. Entonces, de manera general, pues ya aquí tienen la famosa pirámide de Kelsen. Aquí vemos en la base de la pirámide, pues lo que son todas las normas, que en nuestro caso como salud ocupacional, estamos más familiarizados con las de algunas de Secretaría de Salud, de Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de Semarnat. Posteriormente, pues los reglamentos, que en nuestro caso importantísimo, pues contar con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Reglamento General del IMSS, perdón, el Reglamento de la Ley del Seguro Social. De estos reglamentos, pues tenemos, o más bien de las leyes que son arriba de los reglamentos, las que nos aplican son las de la Ley General de Salud, Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. De la Ley General de Salud, pues si ustedes la han echado un vistazo en internet, pues son como parecen hojas interminables, ¿no? Pero, pues a manera de resumen, lo que nosotros nos interesa en nuestro ámbito o es de mayor interés, aquí en el título segundo, capítulo 3, sección sexta, y el título sexto en el capítulo 2. Es lo que ahí pueden consultar ustedes, que una leída para que sepan qué les aplica a sus centros de trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, pues obviamente el título noveno. Y la Ley General de Salud, el título séptimo, que nos habla sobre la promoción a la salud. Y el título 8 sobre la prevención y control de enfermedades y accidentes. Básicamente la ley del Seguro Social es como, el reglamento de la ley del Seguro Social es como una copia de lo que es la Ley Federal del Trabajo. Ahí se repiten varios conceptos y varios puntos. Pero pues de manera general eso es lo que nosotros debemos de conocer porque ahí vienen los puntos normativos que nos pueden aplicar al centro de trabajo. Y obviamente, pues en la puntita de nuestra pirámide encontramos la Constitución Política con el artículo 4 y el artículo 123. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, bueno, aquí nosotros les muestro esta clasificación es como una división o clasificación de lo que son todas las normas de la Secretaría de Trabajo. Aquí pues obviamente nosotros tenemos como más interacción o aplicamos más las normas de higiene. Obviamente, ¿cómo vamos a saber cuál sí me aplica a mi centro de trabajo y no? Pues una vez que hayamos hecho nuestra identificación de peligros, pues ya sabemos qué peligros hay y seguramente tiene una norma que debemos de cumplir. Entonces, vamos a pasar a lo que son las consideraciones generales del diagnóstico de salud 2022. Este cuadrito que ven ustedes aquí es como el resumen del contenido de nuestra guía del diagnóstico de salud. Si no saben de qué famosa guía les estoy hablando, pueden acercarse con su coordinador para que se las pase, o yo con mucho gusto, si tienen mi contacto, me pueden escribir y se las envío. Les repito, es solamente una guía, ¿no? Es como para que ustedes tengan visibilidad de cómo se ve un diagnóstico de salud ya integrado y lo puedan utilizar para basarse y realizar el suyo. Todo lo que está contenido en esa guía está pensado o desarrollado para cumplir con los 4 puntos que nos pide la norma 30. En la primera parte, que es identificación del sujeto diagnóstico, podemos obtener datos generales de la empresa, en dónde está ubicada, cuál es su razón social, su prima de riesgo, por decir algunos, la ubicación y comunicación, tipo de construcción, peligros circundantes al centro de trabajo, datos administrativos, en qué horario trabajan, de cuándo a cuándo, y datos del proceso productivo. Todo esto sería como en la analogía que mencionaba al principio, pues nuestra identificación del paciente. Cómo se llama, cuántos años tiene, qué género es,
todos los datos que puedan ser relevantes para llegar a nuestro diagnóstico o impresión diagnóstica, incluida pues las características demográficas. ¿Cuál es la población total que labora en la empresa? Cómo están distribuidos por departamento, por puestos, etcétera. Son datos pues importantes que sí se requieren pues para tener más información acerca de nuestro sujeto diagnóstico que es la empresa, ¿no? El otro punto, factores protectores de riesgo y pronóstico y daños a la salud. Aquí incluimos ya lo que vimos como es el mapa de riesgo, la identificación de todos mis peligros, de mis riesgos, incluyendo factores personales de los trabajadores. No solamente las condiciones que tiene la empresa los pueden enfermar, también ellos tienen condiciones personales que pueden hacerlos más susceptibles al riesgo. Factores generados por la empresa, pues evidentemente las que ya vimos, y toda la estadística de nuestros diagnósticos, de los exámenes periódicos, de nuestros exámenes de ingreso, de nuestras consultas otorgadas en el año. La normatividad aplicable lo colocamos en el punto de recursos para la salud, ahí lo incluimos en esta parte. ¿Qué incluimos aquí? Todo lo que la empresa pone a disposición de los trabajadores para el cuidado de su salud. Que si tiene el consultorio, que si tiene medicamentos, que si tiene DEAs, botiquines, camillas, convenios con hospitales privados, con ambulancias, qué hospitales públicos tenemos cercanos, números de protección civil, etcétera. Si hice promoción a la salud, les llevé campaña de influenza, les llevé campaña de detección de VIH, les llevé campaña dental, todo eso. Y pues obviamente en una parte incluir nuestro marco jurídico o las normas que nos aplican y las políticas de salud con las que cuenta la empresa. Y por último, el análisis de causalidad. Aquí vamos a incluir todo lo que nosotros ya identificamos como los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que pueden causar enfermedades en nuestros colaboradores. Aquí básicamente lo que hacemos es vaciar el contenido de nuestros programas de vigilancia a la salud que ya trabajamos durante todo el año. Que si el ruido, que si las sustancias químicas, que si los movimientos repetitivos, etcétera. Todo eso es lo que vamos a plasmar en esta parte. Entonces, ¿qué necesitamos? De manera así como general, para tener cumplimiento de estas partes, con un headcount de la empresa, query, plantilla, nómina, no sé cómo le llamen en sus centros de trabajo, que es un listado que todos recursos humanos tienen, pueden obtener el número de trabajadores activos, cuántos departamentos, en qué puestos están, la antigüedad. Ya de entrada ese mínimo trae esta información. Un layout de la empresa para que puedan elaborar su mapa de riesgos, bases de datos del servicio médico, de ahí van a obtener que si la bitácora de consultas, que si la bitácora de los exámenes médicos de ingreso y periódicos, que si mi bitácora de trabajos peligrosos, mi bitácora de accidentes de trayecto, de trabajo, de ahí van a obtener todo lo que es los daños a la salud e indicadores generales. Y por último, sus programas de vigilancia, que si el programa de conservación auditiva, el programa de conservación respiratoria, etcétera. Los programas de vigilancia que hayan aplicado a lo largo del año en su empresa. Y pues estas son como muy generalmente las áreas que pueden aportar información o de las que nos podemos nosotros apoyar para obtener la información para integrar este diagnóstico. Obviamente servicio médico, recursos humanos, SHI y producción. Y bueno, eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda, comentario? Alguien que nos quiera compartir cómo va avanzando en su diagnóstico de salud de este año.
Bueno, pues si no hay dudas o algún comentario, entonces eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho